Pues buenos días, estamos aquí nuevamente en nuestra segunda sesión de administración sanitaria. Espero les haya ido bien en sus actividades. Si tienen alguna duda, pues bueno, la aclaramos. Vamos a ver hoy qué es la administración sanitaria. Y voilà. Bueno, dentro de la administración sanitaria es importante identificar los fundamentos de la administración, ¿sí? Pero sobre todo lo importante es desarrollar estrategias de evaluación, ¿sí? Mediante los estudios de la administración sanitaria. Bueno, estamos. Voy a poner Bueno, la administración sanitaria, si vemos en nuestro temario, bueno, vemos lo que es el programa de conceptos, fases, evaluaciones, procesos, indicadores. Pues la parte más importante es cómo ir evaluando nuestro plan. Ya escogimos un plan, ¿sí? Ya lo estamos conociendo, como ya hemos estado en la clase pasada, es importante conocerlo, es importante saber en dónde lo estoy aplicando, en qué población, sociedad lo estoy aplicando, y sobre todo en la parte de la evaluación, ¿no? Saber si ese plan está conveniente a mi población, o tengo que modificar ciertas cosas, ¿no? O cómo adaptarlo a mi población, que es lo más importante. Bueno, la administración sanitaria, donde la enseñanza de la administración sanitaria alcanza su mayor jerarquía. Esto permite, ¿ah? Por ejemplo, los conocimientos básicos para la comprensión de la mecánica de ese proceso administrativo. Bueno, hay que hacer énfasis en el propósito de esas tareas administrativas en el campo de la salud va dirigido al mejoramiento de la vida. Las tareas administrativas no están desconectadas del proceso social, al contrario, ¿no? Esas tareas administrativas están hechas acorde a la población, a la población mexicana. Pero en muchas ocasiones tenemos que irlas acomodando a nuestra población. También está enfocada al comportamiento de las personas y de las organizaciones y a la acción. Esta acción cuenta con un apoyo de seguridad que proporciona el conocimiento histórico, ¿sí? Entonces, si no tenemos en cuenta nuestra población, nuestros resultados van a ser modestos, ¿sí? Por eso que siempre les digo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta nuestra población, conocer nuestra población para saber llegar, ¿sí? A nuestra población. Bueno, ¿se realiza qué? Es importante analizar, ¿sí? Nuestra administración en su radio de acción. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es igual, analizar hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Analizar nuestros principios, nuestras funciones de ese ejercicio que vamos a realizar, de esa acción que queremos hacer. Se trata de los principios que rigen las organizaciones, haciendo mención en especial a quién, ¿sí? Al conocimiento de los procesos psicológicos básicos que permiten comprender y fomentar esas relaciones humanas. Volvemos a lo mismo, ¿no? Todos estos puntos están enfocados ¿a qué? A llegar a nuestra población y saber cómo debemos actuar con ellos, cómo debemos interactuar con ellos para poder aplicar nuestro plan que estamos deseosos de aplicar, ¿no? Que necesitan esa parte en la salud, esa comunidad. Bueno, se pone reiteradamente la necesidad de planificar las labores de salud pública. Como hemos visto, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de ahorita de la pandemia, es súper, súper importante planificar las labores con la sociedad. ¿Por qué? Porque es el tipo de problemas que estamos teniendo ahorita, que la sociedad cuesta un poco de trabajo que la sociedad entienda las acciones que debemos hacer, ¿sí? Si lo vemos ahorita del punto de la pandemia, en cada ciudad es diferente cómo tienes que llegarles a decir el quédate en casa, ¿no? Cómo es importante hablar con ellos y que entiendan esas acciones. Entonces es lo mismo desde el punto de vista de nuestro programa, ¿no? Cómo tenemos, ¿sí? Que hablar con ellos para que nuestro programa se pueda cumplir al 100%. Bueno, por lo mismo, abandonar los patrones de trabajo al azar, sí, considerar los conocimientos modernos y las expectativas acumuladas. No es nada más llegar, creo que volvemos a lo mismo, creo que en la pandemia lo hemos visto, ¿no? El querer llegar y pensar que todas las ciudades van a hacer lo que deben de hacer, no es, ¿no?
Si nosotros queremos llegar a nuestras comunidades y pensar que solamente porque somos de la Secretaría de Salud lo van a hacer, no lo van a hacer, ¿sí? Es ver todas esas partes de cómo, ajá, cómo la sociedad tiene que entrar a lo que queremos que hagan, ¿sí? Entonces tenemos que conducir un mejor aprovechamiento de nuestros recursos a través de los objetivos predeterminados, ¿sí? Entonces, pero la planificación es solo un proceso dinámico, pero también difícil, ¿no? Lo estamos viviendo en hoy, bueno, hoy. Requiere una información amplia sobre la distribución y composición de nuestra población, las características socioculturales y, ¿sí?, de los programas a realizar. La salud pública y la epidemiología tiene por lo consiguiente prioridades y perspectivas y a esos objetivos aconsejables. Por eso, en pocas palabras, tenemos que conocer a nuestra población. Bueno, tenemos datos y cuadros, ¿sí?, referenciales y útiles para evaluar posteriormente lo que está pasando en nuestra población. Bueno, todo lo referente a la administración del personal, los procesos presupuestales, los criterios y las formas de evaluación también. Si requerimos echar a andar un programa, pues tenemos que tener en cuenta de la planeación cuántas personas son necesarias para ese proyecto en el número de comunidades que tenemos. Para eso tenemos que tener en cuenta pues la parte presupuestal, ¿no? Cuántas personas, sus sueldos, si se requiere automóvil, si se requiere material, si se requiere eh, productos para educación, folletos, todo eso se tiene que presupuestar. Entonces, eso también tenemos que tenerlos en cuenta desde la planeación, ¿sí? Y la forma de que vamos a evaluar esos proyectos, cómo los vamos a evaluar, cómo se van a evaluar. Por eso es importante también, como yo les decía, ¿no?, conocer su proyecto para saber cómo se evalúa su proyecto. ¿Se evalúa antes, durante o al final? ¿Sí? O saber si tenemos que hacer evaluaciones propias durante el proyecto y al final del proyecto para saber si sí estamos yendo en un camino correcto. Bueno, nunca descuidar la selección, el reclutamiento y el adiestramiento de personal, ¿sí? Eh, la capacitación continua del personal es una de las mejores opciones y la educación hacia nuestro personal es lo mejor. ¿Para qué? Para saber que nuestros programas van a llegar a un final, a un buen término, ¿no? A unos números adecuados. Criterios equilibrados en la distribución de los fondos, ajá, que no se utilicen en la gestión administrativa. Bueno, como administradores también tenemos que saber cómo distribuir esos fondos adecuadamente, ¿no? A lo mejor que dentro de nuestras comunidades, qué comunidad requiere a lo mejor tener un mayor número de horas hombre, ajá, o de horas capacitación, ujú, para que el programa se lleve adecuadamente. Bueno, el administrador sanitario debe, ¿sí?, ser una persona ampliamente enterada de los aspectos legales relacionados con la salud pública. Recordemos que siempre mencionamos el marco legal, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que nos favorecen para poder tener acción? ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Si seguimos lo que está pasando en la pandemia, como la legislación da atribuciones a cada uno de los personajes que están, ¿sí?, eh, administrando esta pandemia, para que entiendan cómo esa legislación, ¿sí?, está facultando a cada uno de ellos. Bueno, esta depende de la solidez del enfoque de las acciones sanitarias y unas adecuadas legislaciones, ¿no? Para satisfacer, ¿sí?, las necesidades de nuestra población y evitar desviaciones de conductas y malas interpretaciones, que es lo que vemos pues, normalmente en los reportes diarios, ¿no? Cómo los reporteros, ¿no?, piensan, malinterpretan, desvían las conductas, que al no conocer a lo mejor las leyes, entonces no saben por qué se están haciendo o por qué se está aplicando tal o tal punto, ¿sí? Por desconocimiento de la ley. Pero que ahí propiamente les van explicando, ¿no? Gracias a cuál ley se atribuye que cada quien haga determinada parte. En un segundo tiempo, pues la enseñanza de la administración sanitaria está dirigida hacia los aspectos del saneamiento, ¿sí?
Es muy importante que nuestra sociedad o nuestra población sí entienda qué es el saneamiento. Observar una disminución de las tasas de mortalidad de algunas enfermedades, ¿sí? Sobre todo de aquellas que están frente a las cuales, ¿sí? Se dispone de recursos preventivos específicos. Supongamos, para el dengue hay recursos específicos. Para la planificación familiar hay recursos específicos, ¿no? Para evitar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos, cuáles de nuestros programas tienen ese tipo de recursos para poder ir vigilándolos adecuadamente, ¿sí? Y todavía aquellas, la morbilidad y mortalidad dependen de un alto riesgo en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas? Supongamos aquí en Cancún, pues el dengue, ¿no? Se hacen campañas, o sea, ¿dónde está esa disminución, ¿no? En las campañas radiofónicas, en los folletitos, ¿no? De la descacharrización, en que nuestro personal sanitario pues esté constantemente hablando con la población, ¿sí? De la descacharrización. Entonces, allí donde está esa parte que estamos viendo aquí. Bueno, en un segundo tiempo, igual, ¿no? Los complejos factores que intervienen en esta acción. Bueno, los factores financieros, los del personal y los educacionales, que es lo que estamos hablando, ¿no? Los financieros a veces por falta de presupuesto, ¿sí? Los del personal a veces por falta de capacitación y los educacionales hacia la población, ¿sí? ¿Cómo educo a mi población para que a lo largo del tiempo vaya entendiendo que es importante la descacharrización, ¿sí? Tropiezos que se presentan en la realización de programas sanitarios, ¿sí? Como resultado de la escasez de personal capacitado. Entonces, esa es otra, ¿no? A lo mejor el movimiento de personal, ¿sí? A lo mejor el que no haya ido a la capacitación, ¿sí? A lo mejor un personal nuevo, ujú, que no tenga la capacitación adecuada puede hacer a que nuestro programa no se lleve a cabo como debería de ser hecho, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante escoger personal, que ya haya sido capacitado previamente, o si tenemos que capacitar personal nuevo, capacitarlo adecuadamente. En un tercer tiempo, ¿no? La revisión y discusión de los programas y organizaciones vigentes en las escuelas encargadas de preparar a las diferentes categorías del personal necesario en la salud pública, ¿sí? De este documento donde tomo esto, dice que es muy, muy importante, es un documento ya demasiado viejo. eh, Dice que por eso es importante que el personal vaya a los cursos de salud pública, ¿no? Entienda la salud pública en todos sus aspectos. ¿Para qué? Para que pueda entender adecuadamente los programas y los vea desde ese punto de vista, ¿no? Desde todos los puntos de vista de los que los quiere ver la salud pública, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, en su caso, ir a esos cursos o como ya están ustedes en un curso de posgrado, entender por qué es importante entender la salud pública. El administrador sanitario tendrá el futuro, de encarar todo ese tipo de problemas. Para eso debe conocer la política, o sea, las políticas de salud, seguidas de una preparación adecuada, conocer los planes y programas y la organización de las instituciones responsables. Ujú. Dentro de todas sus materias que van a ir llevando, van a ir conociendo poco a poco todo este tipo de los planes, los programas y las organizaciones, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Bueno, la atención médica y la de la seguridad social en el país y en otros países, que ya lo hemos visto más o menos al principio, ¿no? La atención médica en nuestra comunidad, partiendo desde el centro de salud y siguiendo segundo nivel, tercer nivel, alta especialidad, ¿sí? Y cómo lo hacen también en otros países para poder entender cómo podemos a lo mejor mejorar, ¿sí? Nuestro plan de salud, ¿no? Pero si no entendemos todos los niveles, no podemos traer cosas e incrustarlas. Por eso es importante entender, ¿sí? Todos los niveles de manera profunda para poder saber en dónde podemos meter opciones de mejora. Otra cosa en nuestro país importante es la dispersión de nuestra población, ¿sí? Su deficiencia económica y los prejuicios frente a la medicina científica. En Quintana Roo a lo mejor sí tenemos poblaciones alejadas, pero si nos vamos a otros estados donde sus poblaciones todavía son mucho más alejadas, ¿sí?
y tenemos en cuenta, pues, la deficiencia económica de esas poblaciones, y como ya habíamos mencionado antes, ¿no? El prejuicio frente a la medicina científica, ¿sí? No tener en cuenta que solamente nuestra parcela es la one plus ultra, entender que ciertas actividades científicas no las van a querer aplicar por sus usos, sus costumbres, por sus religiones, entonces eso todavía va a conllevar a que nuestros planes y programas tengan mucho más, ¿sí? Dificultad, ajá, para poderlos aplicar. Entender los problemas locales y movimientos poblacionales, supongamos Cancún. Cancún es una ciudad, ¿sí? Con mucha población flotante. Entonces, esos programas pueden verse, perjudicados en los números o en la aplicación completa, sí, ya que en Cancún hay una población, constante, ¿no? De va y ven, flotante, se diría. Bueno, la organización y la administración de hospitales, ¿no? En un tercer tiempo. Poco a poco van a entender la organización del centro de salud y que es la misma del centro de salud, del segundo nivel, del tercer nivel, ¿no? Simplemente van habiendo un mayor número de personajes, pero la administración es realmente la misma. En el principio, ¿sí? De que queda la medicina curativa hacia la preventiva y la social, ¿sí? No son ramas separadas, ¿sí? Entender esa parte. La acción de aplicarse al individuo y hacia la sociedad. ¿Sí? Entonces, la parte preventiva, la curativa, ¿sí? Va enfocada normalmente al mismo individuo, ¿no? Ahorita tenemos en México, ¿no? Que somos de los más obesos, lógico, al comer comida chatarra y no verlo desde que eres niño, ¿sí? Empieza la obesidad conlleva la diabetes y conlleva igual a otros tipos de problemas como la hipertensión, ¿no? O genéticamente o epigenéticamente, ¿sí? Ya tenemos carga hacia la hipertensión. Hospitales, ¿no? Tener en cuenta que la organización sanitaria y reconocer el valor de los servicios ambulatorios, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La parte de urgencias, ¿sí? En urgencias es donde se va a denotar qué tan rápido y furioso es nuestro hospital, ¿no? Qué tan hábil es para poder resolver la mayoría de los problemas. Y lo que quedamos también, ¿no? Tratar de evitar el hospitalocentrismo y enfocarnos al centro de salud. Bueno, el hospital, de la sociedad moderna. Bueno, su organización y sus funciones. Como hemos visto, cada sexenio cambian igual, ¿no? Ciertos parámetros, cambian ciertas funciones y conforme vamos avanzando la tecnología, tenemos una materia aquí de tecnología, eh, cómo la tecnología hace, ¿sí? Que nuestro hospital pueda ser más eficiente. ¿Sí? Los servicios médicos directos, los indirectos y los auxiliares también son parte esencial de nuestra reacción como sistema de salud. Organización hospitalaria, ¿no? A nivel nacional, regional, local, ¿sí? Insistiendo en las ventajas que se obtienen a través de la estricta categorización entre los servicios curativos y preventivos. Supongamos, ¿no? ¿Quién te debe dedicar un poquito más a la onda preventiva? Ok, sobre todo el centro de salud, ¿no? ¿Quién se va a dedicar a la curativa, sobre todo el centro de salud? Y si no lo puede manejar el centro de salud, bueno, derivación hacia segundo y tercer nivel, ¿no? Pero tener muy, muy, muy importante esto con la sociedad, porque la comunidad va a tratar de brincarse hasta el tercer nivel. Bueno, ya saben, ¿no? Si se corta, continuamos. Bueno, misión sanitaria, hacia un tercer tiempo, ¿no? Administración de los servicios ligados a quiénes, a nutrición. ¿Es importante? Pues sí, ¿no? Pues la parte de la obesidad, lo que estamos viviendo, ¿no? Y no solamente enfocada a la obesidad de adultos, ¿no? Enfocada desde los escolares, ¿sí? Ya hemos mencionado anteriormente en nuestras sesiones pasadas que ya hay una vinculación de la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud, ¿sí? Para evitar la venta, ¿sí? De comida chatarra en las escuelas, ¿no? La educación higiénica. La educación higiénica, pues podemos manejarla dependiendo del nivel en el que estemos, ¿no? Desde la educación higiénica en los niños, ujú, en la parte sexual, en las comunidades, ¿no? Que implementen letrinas, que implementen este, todo lo sanitario de aguas negras, ¿sí? Que vayan mejorando sus condiciones de la higiene materno-infantil, ¿sí? Una de las
directrices del gobierno, bueno, del antiguo gobierno, es de que no haya muerte materno-infantil, ¿sí? Que no haya un niño muerto menor de 5 años. ¿Sí? Ese es pecado mortal en cualquier jurisdicción. Higiene del trabajo. ¿Cómo cuesta aplicar la higiene en el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo cuesta, supongamos en Cancún, en la zona hotelera, aplicar la higiene en el trabajo? ¿Cómo esos trabajadores cuentan con muy pocas condiciones de higiene en el trabajo, ¿no? Cómo no tienen sus fajas, cómo no cuentan con caretas, cómo no cuentan con mascarillas, la gente que pinta, la gente que está puliendo los pisos, ¿sí? Cómo a pesar de que son a lo mejor subcontratados por outsourcing, no tienen esas condiciones adecuadas de trabajo ¿sí? Y trabajan así, no les queda de otra. Ujú. A lo mejor no nos enfocamos también, ¿no? No sabemos si eh, dentro de la jurisdicción tendría que enfocarse a la supervisión de ese tipo de acciones, porque entonces muchos hoteles tendrían problemas. ¿Por qué? Porque no tienen, o no tienen guantes, no tienen cubrebocas, ¿sí? Hay gente que no lo lleva, aunque debería de ser obligación del patrón proporcionarlas a la hora de pintar las áreas, ¿sí? Hay muchas cosas que no se llevan a cabo epidemiológicamente, ¿no? Llevar ese conteo de todos los problemas que hay adecuadamente, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tener en cuenta esos números, tener aplicaciones administrativas. Cómo mejorar la gestión del dinero, hacia cuál se debe de ir mejor, ¿sí? Y pues bueno, esas partes. Bueno, regresando a nuestro proyecto, a nuestras tareas, ¿sí? Ya habíamos quedado, ¿no? Nuestra tarea de proyecto es esos ejercicios que comprenden los campos de saneamiento, de nutrición, la parte higiénica, enfermedades transmisibles, higiene en el trabajo, ¿no? El proyecto que ustedes hayan escogido, ¿sí? Desde el punto de vista, ajá, que lo están manejando. Bueno, tenemos que es investigar sobre, ¿sí? Los aspectos de la salud pública que los afectan. Ya en una primera tarea, ¿sí? Ya aplicamos ciertos conceptos, ¿sí? Es cómo esos conceptos que mandamos en la tarea aplican, ¿sí? En nuestro proyecto, cómo afectan a nuestro proyecto, cómo tengo que ver todos esos conceptos, ¿sí? Desde el punto de vista de mi proyecto para entender, ajá, si voy bien encaminado o voy a tener dificultades en mi población a la cual yo la quiero aplicar. Sí, aquí yo pongo un ejemplo, ¿no? Pongamos, yo quiero saber sobre los establos en las comunidades. Para eso, ¿qué tengo que saber, no? Pues mi plan tiene que saber los aspectos técnicos, ¿sí? De los establos, los análisis críticos de los factores administrativos que entrañan su organización en el funcionamiento. Bueno, tengo mi establo, cómo debe estar hecho, de qué material debe de estar hecho, si tiene que tener drenaje, cómo tiene que hacer ese drenaje, hacia dónde tiene que ir derivado ese drenaje, dependiendo, ajá, las condiciones de mi población. ¿Sí? Porque va a haber ciertas poblaciones que todavía usan letrina a lo mejor, ¿no? Hay que saber si las condiciones del suelo qué tipo de letrina me va a convenir, ¿sí? Porque no puedo crear, pongamos aquí en Cancún, que es casi pura piedra, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para construir una letrina, no? ¿Sí? ¿Qué tipo de material tengo que hacer? ¿Cuál es la necesaria, la indispensable para? Entonces, el conocer a mi sociedad, a mi población, me va a dar esas pautas. Y que nos damos cuenta que ahorita lo que acabo de mencionar, no solamente es conocer a mi población, es conocer, ¿sí? Geográficamente a mi población, conocer su tipo de suelo, su tipo de ambiente, ¿sí? Su tipo de ecosistema. Pues aquí nosotros estamos en bosque tropical, pero si estuviéramos en otro lugar donde nos tocaría bosque templado, entonces estaríamos en desierto, ¿no? Entonces, eso haría, sí, que nuestros proyectos se tuvieran que ver de forma diferente. Bueno, teniendo en cuenta esa parte, hasta ahorita, ¿hay algún problema, alguna duda? ¿Alguna duda dentro de sus programas que están siguiendo? Que todas su tarea la pudieron aplicar a ese programa. No, no, nadie, nadie. Vamos a dedicar nuestros 4 minutos que nos quedan de este bloque. Dani,
Cuéntanos, ¿aplicaste los conceptos? ¿Me escucha o Sí, no? sí, Dan. Pues sí, yo ocupé más o menos como la salud en el trabajo. Sí hubo una parte que me costó mucho porque en general es simple y lo traté de hacer de eso porque igual es nuevo lo que estoy haciendo, entonces como que igual creo que me va a ayudar a diferenciar la medicina normal que había aplicado con esto que en realidad es nuevo para mí. Ok, Y sí me costó trabajo. Dígame. de la salud en el trabajo, ¿cuál estás escogiendo? ¿Qué estás escogiendo? Pues estoy escogiendo como las enfermedades que están relacionadas en el trabajo, en especial ahorita por el trabajo, obesidad, hipertensión y estrés laboral. Pero pues yo creo que conforme vaya avanzando voy a tener que aterrizarlo más únicamente a una porque sí se extiende mucha la Exactamente. información. Exactamente. Tienes que Ujú. aterrizarlo a una, o sea, volvemos a lo mismo, en el trabajo, pero ¿de qué trabajo vas a hablar? O Sí, sea, entonces de toda la enfócate, información que encontré. no, pero de una vez vamos a Ajá, perdón. orientarte. Enfócate a qué tipo de trabajo, o sea, vas a hacer de trabajo, de quién quieres hablar. Selecciona tu universo. Ok, O sea, ahorita, o sea, pues ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de albañiles, de personas de la zona hotelera, de qué actividad van a hacer para saber qué tipo de problema van a tener, ¿no? Supongamos, si son personas que cargan y que no les dan su faja, bueno, entonces, ¿qué vas a tener como problema exacto. del trabajo, no? Lumbalgias, ¿no? Si son personas Ujú, del trabajo en ujú. automotriz que tienen que tener personas de automatización, bueno, ¿qué vas a tener, no? A lo mejor alguna lesión de algún músculo del manguito rotador, secundario al tipo de problema que hacen, ¿no? Si hablamos, no sé, de personas que trabajan en donde planchan, ¿no? Entonces están, ¿no? ¿Qué problema van a tener? Entonces, a eso tienes que enfocarte, ¿no? Si hablamos de personas que trabajan en la minería, bueno, ¿qué problema van a tener, no? Pues a lo mejor problemas pulmonares porque no utilizan sus máscaras o algo no utilizan en particular. Pero ojo, debes de enfocarte en algún trabajo en particular y en alguna acción en particular. Ok. Sí, yo creo que me voy a enfocar en eso de la cargada, porque al final todos son handler, que son cargadores o choferes. Entonces yo creo que por ahí más. De ahí, entonces, igual no puedes enfocarte al tipo de alimentación, pero tienes que enfocarte en algo, en algún problema para poder estar bien dirigido. Por eso le decía, si estaban trabajando en la secretaría, bueno, ya tienen el programa y ya saben qué onda. Si no, pregunten, ¿sí? Ujú. Pregunten para que no queden divagados y entonces eh, pierdan tiempo en la semana. Ok. Ok, ¿quién más dijo Gracias. yo? Lore sí sabe, sí se ubica, Linda sí se ubica, Naya sí se ubica. Norma, Norma, antes de que se corte. Hola, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Sí, yo me estoy enfocando hacia lo que es la salud pública y específicamente la detección de diabetes. Ya como todos saben, en esta pandemia de coronavirus, pues una de las principales enfermedades que está afectando o los que son afectados son los diabéticos. Entonces, si tuviéramos un diabético sano, entre comillas, es decir, sin complicaciones, pues son los que tienen más posibilidades de salir adelante y pues